Evangelio de marzo 8, 2015, del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les bocó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron los discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tomemos unos fragmentos de la primera lectura del Éxodo. El Señor promulgó estos preceptos: yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No adorarás nada de eso ni le rendirás culto. Soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero soy misericordioso hasta la 1000ª generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro. Y del Salmo 18, la ley del Señor es perfecta del todo y reconforta al alma. Ya durante el Éxodo nos había indicado Dios la parte más central, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu conciencia, con toda tu vida y con todas tus fuerzas. O como lo tenemos traducido, con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Y ese amor se refleja justamente en no hacer mal uso del nombre de Dios, en santificar el sábado que está dedicado al Señor. Como ahora, a partir de la resurrección del Señor, de Jesús, el nuevo día de descanso, el día de plena alegría, es el domingo, el primer día de la semana. El domingo no es el fin de semana, sino es el primer día de la semana. Aunque nosotros por costumbre pensamos que es un weekend, es decir, el último día de la semana, el final de la semana, no es así. Domingo es el primer día de la semana y empezamos dedicándoselo con el descanso, pero sobre todo con una dedicación a Dios, poniéndolo aparte. ¿Cómo se interpreta en el Evangelio? Podríamos decir que el Señor Jesús purifica al templo del ídolo del dinero. Los fariseos y los sumos sacerdotes del tiempo de Jesús regenteaban el templo. Lo regenteaban como centro de poder político, como centro de poder jurídico, pero sobre todo lo regenteaban como centro del poder económico, porque al templo iban a dar todos los judíos de la diáspora, es decir, que estaban repartidos por muchas partes del mundo, regresaban al menos una o varias veces en su vida con ofrendas. Y si ellos vivían en Roma o en Egipto o en cualquier parte y traían oro en sus monedas, pues no eran aceptadas. Tenían que cambiar tales monedas por el oro de los shekels, es decir, de las monedas que se imprimían solamente, no se imprimían, que se acuñaban
solamente en el templo. Y en ese tipo de cambio pues había grandes fraudes, grandes negocios. Y por otro lado, no podían ellos ir trayendo los animales, no era una cuestión práctica. Así que tenían que adquirirlos. Y de igual manera se había una serie de fraudes. Estos negocios pues precisamente estaban manejados por los fariseos y los jefes, por los sacerdotes en jefe. El Señor entra en este enojo. Aparentemente el templo es para Dios, pero la realidad es que es un negocio. Así que, lleno de celo por Dios, por su Padre, se construye este látigo de cordeles y lo saca a todos a latigazos, diciendo las palabras: quiten todo y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Había dicho ya el Señor: no te inclinarás a adorar ningún ídolo. Y sin embargo estos adoraban al dinero. Viene después una confrontación diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? El Señor les responde con unas palabras misteriosas que significan la autoridad de Dios. Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días, lo reconstruiré. Dice San Juan que él hablaba del templo de su cuerpo. Sin embargo, ellos, que les importa el dinero, hablan del templo del negocio. Si Jesús purificó en su momento el templo del dinero, ¿cómo está tu corazón con respecto precisamente al ídolo del dinero? ¿No será que le hemos ido dando nuestro corazón poco a poco a ese ídolo y que ahora no tenemos tiempo ni para ir a misa, ni para descansar, ni para muchas cosas, ni siquiera para Dios? Porque tenemos que trabajar, porque tenemos que ganar, porque tenemos que ahorrar, porque seguimos postrándonos delante del Dios dinero. Observemos muy cuidadosamente nuestros actos, hermanos, porque muchas veces sin querer terminamos precisamente adorando, ya sea el dinero, el poder o el placer, o cuantas otras cosas. El placer, por ejemplo, del cuerpo, ya sea en el alimento, en la bebida, en el placer sexual, sensual, se convierten en ídolos que nos arrastran a la perdición. El día de hoy el Señor nos advierte respecto al dinero y nos vuelve a decir: tu ley, Señor, es perfecta del todo. Busquemos precisamente la ley del Señor, que nos grita desde el fondo de nuestro corazón, porque ahí está inscrita. Dios les bendiga, hermanos.